Estamos hablando entonces de la cruz. Quise tocar los aspectos religiosos, los aspectos culturales, el aspecto político de la cruz. Hoy vamos a mirar de qué te sirvió a ti la cruz. ¿Te sirvió de algo? ¿Sí o no? Vamos a mirar por la palabra, entonces, ¿qué beneficio me trajo a mí la muerte del Señor Jesucristo allá en ese madero? Escúcheme, no olvide esto. La iglesia tiene que quitarle el tinte romántico, el tinte como cinematográfico a la cruz. No, hermano, la cruz fue lo más vergonzoso para cualquier persona. Oiga, lo más vergonzoso, lo más apartado de toda misericordia, lo más difícil, lo más duro, lo más cruel fue la cruz. Óigame, escuche esto. Y nunca, jamás a nadie se le ocurriría lo que verdaderamente fue el martirio de la cruz, de aquellos que murieron en una cruz, sobre todo el martirio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no está documentado, pero cuando nosotros nos damos cuenta cómo era de vergonzoso morir en una cruz, cómo era de terrible que un familiar de cualquier familia, así sea de la más pobre, muriera en una cruz, el tormento, el temor que había sobre esa condena, la condena de la cruz, era, hermano, algo terrible, era algo horroroso, de tal manera que una vez en el año se les perdonaba a los judíos una persona una sola vez, y tenía que ser siempre librándolo de la muerte en la cruz. Ya sabe usted que el pueblo de Israel, y hablábamos ayer del pueblo, de lo que interfirió el pueblo en la muerte del Señor Jesucristo, sin olvidar que todo nace de nuestro Padre Celestial y que la muerte en la cruz fue una idea de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. No podemos negar que el pueblo instó a las autoridades de Roma para que dejaran libres a Barrabás y crucificaran al Señor Jesucristo. Pero entremos de una vez, porque me interesa que tengamos este tiempo mirando cómo nos convino a nosotros, cómo me beneficia a mí el hecho de que mi Señor Jesús, ¿cuántos tienen un Señor? Que mi Señor Jesús haya muerto en una cruz. Dice entonces, vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, dice la palabra, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir. Creo que ya usted lo tiene claro, pero permítame seguirle diciendo. La cruz me señala a mí, la cruz me busca a mí, la cruz tiene un propósito, y es que el cristiano espiritualmente esté siempre muriendo a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Dice entonces, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa es la primera humillación, ¿no? Se hizo siervo, se hizo hombre. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, y muerte de cruz. La obediencia del Señor Jesucristo no se puede comparar con ninguna otra obediencia. La Biblia dice que Él tuvo que sufrir, tuvo que padecer. Significa sufrimiento físico, emocional, para aprender a obedecer. Alguien preguntaría ¿por qué? ¿Por qué si Él es Dios? Claro, pues como Dios que es, Él siempre había mandado, había establecido normas, Él nunca había obedecido. Eso hay que entenderlo. Y si el Señor Jesucristo, mi Señor, el que no tiene principio ni tiene fin, el que siempre estuvo para gobernar y determinar cosas, por el cual se creó todas las cosas, por el Señor Jesucristo, Él aprendió a obedecer. ¿Cuánto más nosotros podemos aprender a obedecer? Pero óigame, hay un tipo, tipología
de instrumento para la obediencia se llama la cruz. A la cruz llevamos todas aquellas cosas que interfieren en mi relación de obediencia con Dios. La relación entre nosotros y nuestro Señor Jesucristo es de obediencia, de honra, de fidelidad. Sí, Señor. De tal manera que si no estamos dispuestos a morir a aquellas cosas que se interponen entre nuestro Señor Jesús y nosotros, pues vamos a llegar vivos a la hora, sí, vamos a llegar vivos a la hora de enfrentarnos al Dios de los cielos, al Dios eterno. Vamos a llegar vivos. Y solamente puede ser resucitado el que está muerto. ¿Sí lo entiende? Claro. Entonces, muerte de cruz. Pero mire, Hebreos capítulo número 12 nos dice algo que es muy importante. Hebreos capítulo número 12, el versículo número 2, dice la palabra así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él fue el que la diseñó y el que vino y la vivió, autor y consumador. Dice, el cual, Jesucristo, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra oprobio significa vejación, la palabra oprobio significa humillación, la palabra oprobio significa vergüenza. Todas esas cosas las vivió él, nuestro Señor Jesucristo, con un propósito, mi hermano. Yo sé que usted lo sabe, pero déjeme repetirlo, para que usted y yo no tengamos que vivirlo. ¿Cómo es posible que el cristiano siga preparándose para sufrir? Y lo que les decía estas noches pasadas, muchos de ellos pensando que tienen que repetir la muerte o al menos tipificar la muerte en la cruz. Religiosos que se cuelgan o se hacen colgar a una cruz, que se dan latigazos en la espalda para asemejarse. ¿De qué sirve? Póngale cuidado a esto, hermano. Cuando nosotros volvemos algo espiritual, lo volvemos físico, lo volvemos literal, nos apartamos del propósito de Dios. Mire, la cruz para usted y para mí es el lugar donde debemos llevar todo lo que se interponga en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Pero si la persona cree que es una vez por año, qué cosa tan tremenda, una vez por año se va a dar látigo en la espalda hasta sacarse sangre y luego se hace colgar con unos lazos de una cruz y hasta le paga a alguien para que venga y le dé con un lazo y lo azote, y se baja de ahí a seguir pecando, se baja de ahí a seguir mintiendo, se baja de allí a llenarse de ira, de pleito, de contienda, se baja de ese lugar a engañar, a adulterar. ¿Cuál es el sentido? Que el religioso eso es lo que hace. El religioso va, se da golpes de pecho, toma la hostia y se va para su casa a seguir igualito. Se va con su alma justificada. Ya cumplí con el requisito, con la liturgia. Y sigue viviendo mal. No, la cruz no la podemos llevar al plano literal. Ya Cristo lo vivió literalmente. El creyente la tiene que vivir de una manera espiritual. Llevo a la cruz todo aquello que me estorba para permanecer en Cristo Jesús. Allá llevo todas las cosas: la ira, el pleito, la contienda, las enemistades, la lujuria, la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y todo lo que tiene que ver con las obras de la carne. Así que el Señor se enfrentó a un oprobio y se enfrentó gracias a que tuvo un gozo, una alegría. Al Señor Jesucristo le dio fuerzas, algo. Véalo y verá. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él tuvo un gozo. Le pusieron un gozo delante al Señor para que viviera ese oprobio, para que viviera esa humillación, para que viviera esa vejación, ese maltrato, esa injusticia. Y el gozo fue usted y yo. Saber que Él iba a dejar una oferta
para que la humanidad se salvara, para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el gozo. Saber que miles y millones de seres humanos durante el tiempo que Él determinó que iba a permanecer la humanidad en esta tierra, iban a ser ganados para Cristo, conquistados para el reino de los cielos. Por eso no se le olvide, iglesia, que a partir de la cruz, usted y yo estamos viviendo el todos de Dios. No se le olvide, todos llamados a vivir un ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Pastor, ¿será evangelista? ¿Será profeta? ¿Será apóstol? ¿Será? No. Después el Señor te dirá cuál de esos 5. Pero todo creyente tiene un ministerio llamado el ministerio de la reconciliación, que Dios a través de ti quiere que el mundo se reconcilie con Él. ¿Quién está entendiendo eso? Y eso es a partir de la cruz. Dele la gloria al Señor. Le estoy hablando de segunda carta a los Corintios 5:18. No vaya a ir allá, pero usted puede ver esto que le estoy diciendo. Metámonos aquí. La vida de Cristo viene al que muere. Tremendo. La vida de Cristo viene al que muere con Él, en su carne, en sus deseos, en sus pasiones. ¿Cómo es posible eso, pastor? No sé. Si esto no fuera algo extraordinario y sobrenatural, ninguno de nosotros lo podríamos ver, nunca lo podríamos vivir. Pero nunca la vida de Cristo va a llegar a esa persona que todavía vive para la pasión, vive para el pecado. Muchas personas dicen, no, yo vivo triste, yo vivo desocupado, yo vivo como amargado, yo vivo como vacío. ¿Por qué vive vacío? Porque el Espíritu de Dios no está con él, porque él no percibe esa presencia, porque no se deleita en las noches, en los tiempos de oración. ¿Por qué? Porque él está vivo. Está vivo a los deseos, a las pasiones, tiene proyectos y dice, no, como sea, yo voy a tener tanta plata, como sea, yo voy a conseguir esto, como sea. Y está vivo para desear, y está vivo para codiciar, y está vivo para enojarse, para irarse. ¿Por qué una persona que ha muerto juntamente con Cristo a esto de las pasiones y los deseos, esa persona es pacífica, es reflexiva, es prudente, es sensata? Ya usted no lo ve lleno de ira, ya usted no lo ve lleno de enojo. Tampoco es que sea un tonto, no le estoy hablando de una persona que se volvió cobarde, no le estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguien que no tiene su carne viva para reaccionar de un momento a otro en una explosión de ira, de enojo, de mal genio, no, nada de eso. Entonces póngale cuidado a esto. La vida de Cristo viene al que muere con él. Y usted ya sabe de qué le estoy hablando. Juan capítulo número 10. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero decirle que hay 4 clases de vida en la Biblia, 4 clases de vida. Esta clase de vida que el Señor está diciendo para que tengan vida, esa vida suena en el griego zoe, vida de Dios, vida indestructible, vida eterna, la única vida que es capaz de destruir la muerte. Oiga, pero ¿cómo Dios le va a dar de su vida a una persona que no ha muerto? Que no ha muerto al delito, que no ha muerto al pecado, que no ha muerto al reclamo, a la falta de perdón, al odio, al resentimiento. ¿Cómo? No, hermano, eso no puede ser. De ninguna manera Dios va a depositar de su vida en una persona viva a su carne. Y comprobémoslo. Romanos capítulo número 6. Vamos a leer hasta el versículo número 8, del 1 al 8. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Oiga lo que está preguntando. ¿Vamos a permanecer haciendo lo malo porque llegó la gracia, porque ahora Cristo murió por nosotros? La respuesta es en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
A ver, la palabra bautismo viene de una base que suena baptizo y significa sumergir, estar empapado, estar sumergido. Entonces, cuando Pablo dice hemos sido bautizados, significa hemos sido sumergidos. ¿En qué? En su muerte. Le digo y le recomiendo de nuevo, usted puede escuchar el estudio de la muerte de Cristo en mí. Ese le va a complementar mucho lo que le estoy diciendo hoy. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte? Analicemos esto, mi hermano, mi hermana. La iglesia durante mucho tiempo no entendió esto que hoy usted y yo podemos entender. No lo entendió. En otro tiempo la iglesia creyó, realmente pensó que la vida cristiana era jactarse de cuánto oraba, de cuántas horas orábamos al día y cuántos días ayunábamos. Realmente el cristiano llegó a pensar que era quien se mostraba a los ojos de los demás más virtuoso. Nunca pudieron entender, en otro tiempo, digo yo, en otro tiempo, nunca la iglesia o el cristiano pudo entender, hermano, que no vale de nada vivir una liturgia sin cambio, sin transformación. Entonces, el cristiano se jactaba de estar toda la noche en una vigilia y de estar en los ayunos y de ir a evangelizar y de hacer campañas evangelísticas y de mostrar los dones a los demás y mostrar milagros. Pero su conducta no era la de una persona diferente, no. Seguía siendo impaciente, falta de perdón, con reclamos en su corazón, cantaletoso, cantaletosa, con ira, con mal genio, dejándole de hablar al que no le caía bien o al que pensaba que le hacía algo, enemistad. Y pensaban que eso era lo que el Señor Jesucristo había hecho en la tierra. Ganar para los creyentes el derecho legal a que viniera el Espíritu de Dios con power. Y piense y verá que todavía usted escucha por ahí ministerios hablando del Espíritu de Dios solamente como poder, como unción, como lenguas. Pero busquen la Biblia a ver si es verdad. No es verdad. Mire, lo más importante que el Espíritu de Dios vino a hacer a tu vida y a mi vida es cambiar tu ser interior, mi ser interior. Es destruir completamente al hombre de pecado y permitirle a la nueva naturaleza que se forme, que crezca y se manifieste por fuera. La cruz, hermano, no es una tipología religiosa. La cruz no significa que el cristiano va a tener que demostrar dones, poder, autoridad. Eso viene por añadidura. Lo que realmente el Señor estableció en su muerte y en su resurrección es la muerte del hombre viejo, con su pecado, con su mal genio, con su envidia, con sus celos, y la resurrección del hombre nuevo, un hombre que camina en su naturaleza de justicia y santidad. Justicia y santidad. Otra vez, justicia y santidad. Claro, porque es que si nosotros nos ponemos a analizar, ¿la ira a qué pertenece? ¿A la justicia o a la santidad? No. La ira pertenece a la naturaleza de Adán, orgullo y codicia. Claro, la ira pertenece al orgullo, es que no me voy a bajar de nadie. ¡Ay, bobo! Así. Entonces, a veces el cristiano, no, en otro tiempo, diga conmigo, ya no. En otro tiempo el cristiano se engañó pensando que la vida cristiana era como la religión tradicional, una liturgia, mostrarse muy virtuoso delante de los demás. Oh, aleluya, santo, santo. Entonces, ¿sabe qué? El cristiano que quería o que entraba en ese contexto, él trataba de ni siquiera sonreír, porque sonreír es de la carne, sonreír es de personas en la carne. Entonces él estaba y saludaba a alguien, hermano, Dios me le bendiga. Sí,
Y él estaba así, y más bien cruzaba las manos y cerraba los ojos. Estaba por ahí así, en trance, ¿no? En una dimensión más alta. Oh, aleluya. Pregúntele a la esposa de ese hombre cómo era. Pregúntele a los hijos. Entonces la cruz no fue para volverte religioso, litúrgico. La cruz vino, hermano, para darnos otra posición y entregarnos otra naturaleza que nos lleve al cambio, a la transformación real, poderosa, verdadera. Que el que te conoció antes diga ahora, ese es otro. En el mismo estuche, pero otro. Esa es otra, no se parece en nada a la que yo conocí. Bueno, yo la miro y se me parece a la que yo conocí, pero es completamente nueva, diferente. Ese sí es el Evangelio y ese sí es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Dele la gloria al Señor. Se llama muerte a la naturaleza antigua, se llama muerte a la naturaleza de pecado, a la naturaleza adámica, y tiene que ver con la cruz. Y si seguimos leyendo allí, dice el versículo número 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido sumergidos, bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, sí, ya, sepultados. O sea, ese hombre viejo no puede volver a salir de ahí. No, ese hombre complicado, de mal genio, lleno de resabios, esa mujer cantaletosa, amargada, no, ya no tiene por qué estar ahí. Fue enterrada, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Hermano, que eso se le quede a usted en la cabeza, que se me quede más que en la cabeza, hermano, en su espíritu. Si no estamos demostrando una muerte a la vida pasada, al hombre viejo, algo nos está faltando. Muerte, es que Pablo lo dice aquí tan claramente, y no sé por qué la iglesia, hermano, durante tantos siglos, décadas, y no lo entendió. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que trae la cruz, vida nueva. Porque el hombre de mal genio, el hombre envidioso, el hombre celoso, la mujer cantaletosa, amargada, se murió. Se murió. Ya no vive. Ahora vive la nueva naturaleza. Ahora vive la nueva criatura, hecha de justicia y santidad, proveniente de la verdad de Dios, no de la verdad de un hombre. Entonces dice, vida nueva. Eso es lo que durante muchos, ¿qué digo yo?, siglos no se entendió. Y por eso no distinguíamos a los buenos cristianos sino por la liturgia. Porque ellos andaban diciendo, y me metí en un ayuno de 40 días. Y yo soy el que más hablo en lenguas de todos. Y yo cuando me meto en oración, hermano, se me pasan las horas. Eso sudo 4, 5, 6 horas. ¡Wow! ¡Qué madurez espiritual! ¡Qué cosa tan impresionante! Bueno, pero vaya, dígale algo que no le guste a ese gran hombre espiritual y verá cómo se le salía el demonio. Sí, hermano, claro. Eso nunca lo entendí, hermano. Yo recién llegado a la iglesia cristiana año 1999 y el hombre más espiritual de todos se clavaba así en un rincón de la iglesia entre la columna y la pared, ahí en ese huequito, se clavaba. Y era, no, yo le he contado a usted. Y el pastor me dijo, llámelo. Pastor, es que está orando. No, hermano, llámelo. Como mande, pastor. Fui, hermano. Cuando le dije, hermano, la tercera vez, no, ¡ah! ¿Qué pasa, hermano? Sea sabio. Yo estoy metido en la presencia de Dios. No me ve. Hermano, perdóneme, es que el pastor lo está llamando. ¿Qué va, hermano? ¿Qué va? Y se sentó lleno de ira. Yo dije, no, en serio, yo dije, esta noche le pregunto al Señor por qué él estaba así. Si estaba en la presencia de él, ¿por qué estaba así? Y le pregunté. Y el Señor me respondió y me dijo, él no me conoce. Si me conociera, se habría dejado cambiar. Él es el mismo de cuando estaba en el mundo, solo que ahora practica una liturgia.
ahora practica una religión, pero él no me conoce, no se ha dejado cambiar. ¿Sabe por qué? Porque el resultado de la cruz es una vida nueva. ¿Qué es el resultado de la cruz? Una vida nueva en Cristo Jesús. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Entonces dice, porque si fuimos plantados, estoy en el versículo número 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ah, tremendo. Si a usted se le ve la muerte con lo concerniente a la carne, usted será resucitado a una vida nueva, a un hombre completamente nuevo, a una mujer completamente nueva. Pero mientras sigamos vivos en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria, el orgullo, en la vanagloria de la vida, no. No, hermano, mire, no. Entendamos esto. Es como cruel decir que ese cristiano de tantos años, que todavía se llena de ira, que todavía se deprime y se llena de tristeza y se desanima y habla mal del uno y del otro y se va por temporadas de la iglesia y hay que salir corriendo detrás de él a contentarlo. Ese está vivo, vivo para su carne, vivo para sus anhelos, vivo para sus deseos, muerto para Dios. Sí, hermano. Pero le digo una cosa, nosotros los ministros somos responsables. ¿Sabe por qué? Porque primeramente nosotros en mucho tiempo era escaso el ministro que mostraba una vida nueva, era escaso. Y entonces, en vez de enseñarle a vivir una vida nueva a la iglesia, le decía, no sea bobo, hermano, es que usted tampoco tiene que ser tan bobo. Que vengan aquí, que vengan a usted, que su mujer venga a querer hablarle duro. Olvídese, usted es el hombre de Dios, usted es la cabeza del hogar, usted caracterícese, hermano. ¿Qué le estaban diciendo al hermano? Violéntese con su mujer, grítela. A la mujer cristiana que tenía su marido inconverso, ¿qué le decían? Sea obediente, sea amable. No, le decían, usted es la autoridad espiritual en esa casa. Ese impío, ¿qué va a hacer? ¿Sabe qué hacían con ella? Le daban ínfulas para que no se le sujetara a su marido, para que se le volviera una rebelde. No, olvídese, yo soy la autoridad espiritual de esta casa. ¿Y qué dice la Biblia? Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo número 1. Léalo y verá. A las mujeres les manda el Señor a través de Pedro que estén sujetas a sus propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, no por las palabras. Es que si usted ayunara, es que si usted orara conmigo, si se levantara a las 4 de la mañana a hacer el devocional conmigo, un impío, imagínese, un impío. Y esa mujer reprochándole que vea, yo lo he escuchado hablando por teléfono y usted miente. Y se pasa 2 horas, 3 horas en el televisor, por eso está tan lleno de demonios, tratando de convertir lo que Cristo no ha podido convertir o no ha querido por causa de ella. No, hermano. La cruz no es eso, la cruz no es soberbia, la cruz no es que los ministros nos sintamos superiores a la iglesia. No, esa es la mentira más grande que el diablo le hizo creer al cristiano. La cruz de Cristo no es que unos sean superiores a otros, que se engañe diciendo que es que los que hablan en lenguas fueron bautizados y los que no hablan en lenguas no han sido bautizados. No, hermano, esa es la cosa más absurda que creyó el cristiano. Nosotros tenemos que vivir la verdad de la cruz de Cristo. El Señor se humilló por ti y por mí. ¿Qué tan difícil es que nos humillemos, hermano, ante la voluntad de Dios? El Señor sirvió a todo mundo, a todos. El Señor amó a la humanidad, se dolió de la desgracia de la humanidad. ¿Qué tan difícil es que usted y yo no tomemos partido del lado de nada aquí en la tierra y que nos dolamos de la desgracia de la humanidad y que oremos por ellos? ¿Qué tan difícil es eso? ¿Qué tan difícil es que amemos aún al impío, al que hace daño, al delincuente? ¿Qué tan difícil es eso? Que oremos por el que no nos quiere, por el que habla mal de nosotros. ¿Qué tan difícil es?
La cruz, hermano, no es soberbia, no es altivez, no es prepotencia, no es que espera y verá que eso es. No, no habíamos entendido. Gracias a Dios estamos entendiendo. ¿Quién dice amén a eso? Dice entonces la palabra: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, Pablo dice, nosotros lo sabemos. ¿Usted lo sabe, mi hermano? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. No guardamos por ahí en un rincón el mal genio, la lujuria. No lo escondimos mientras que pasaban los primeros años de cristianismo. No, fue destruido, ya no está más. De manera que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No que hayas cambiado ya, no que la transformación sea inmediata, no, sino que ahora estás avanzando en otra naturaleza, no en la naturaleza de orgullo y codicia, porque avanzaríamos hacia lo malo, avanzaríamos hacia lo perverso. Estamos avanzando en una nueva naturaleza, la naturaleza de justicia y santidad. Y vamos cada día a lo mejor, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que dice, déjele la gloria al Señor. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuál es la consigna de la cruz? Que usted y yo no sirvamos más al pecado, porque morimos cuando Cristo murió y resucitamos cuando Cristo resucitó. Ahora nosotros somos nueva criatura, vivimos una vida nueva, con una nueva naturaleza. El hombre de pecado está enterrado, el hombre de pecado murió, falleció y fue destruido. Cuando esa verdad se le enseña a un creyente recién llegado, hermano, esa persona es bien formada. Usted sí sabe que hay hijos bien formados y hay hijos mal criados, ¿sí o no? Pues a todos nosotros nos formaron mal, a todos nosotros nos malcriaron, porque nunca nos dijeron, mire, usted no puede seguir viviendo como vivía, usted no puede seguir maltratando a su esposa, gritando a su esposo como lo hacía. No, por el contrario, según la proyección del ministerio, si era machista, hermano, a la mujer hay que andarle durito, y ya lo autorizaba para maltratarla. Y si era de una proyección feminista, entonces, hermana, ¿sabe qué? Páresele, olvídese. Usted no tiene por qué, usted es la mujer, la cristiana. Él es simplemente un impío. Entonces el marido pasaba a ser nada. ¿Y cómo terminaban? Hogares destruidos. En un sentido y en otro, en una situación y en la otra, siempre terminaban los hogares destruidos. Usted sí sabe cuál era el promedio de destrucción en el año 60 y 70, en esas 2 décadas. El promedio de hogares destruidos dentro de la congregación, de las personas que llegaron juntas, sí, con problemas, de las personas que llegaron, de los matrimonios que llegaron juntos a la iglesia, en esas 2 décadas, el promedio de separación, el promedio de destrucción familiar fue un promedio de 67%, más de la mitad de los que llegaban con esposa, con esposo, terminaban destruidos. No, déjese sinvergüenza, no se ha querido convertir, déjelo. Y mis hijos, pastor, tranquilo, no se preocupe, tranquila, que Dios es padre de los huérfanos, pero ellos no están huérfanos. Él es marido de las viudas, pero yo no estoy viuda. Voy a abandonar a mi marido porque, aunque es un hombre responsable, no se ha querido convertir. Sigue tomándose las cervezas. No, déjelo, hermana, déjelo. Para eso no fue la cruz. Cuando un hombre cristiano con su mujer no cristiana, cuando una mujer cristiana con su marido no cristiano muere al odio, a la amargura, al resentimiento, al mal genio, al reclamo, a la falta de perdón, muere a la cantaleta y a todo lo demás, ¿sabe qué? Óigame, ese hombre puede ser afectado, puede ser impactado
por Dios. Pero nunca, hermano, se convertirá un hombre que tiene a su lado una cristiana cantaletosa, viva. Es que yo no me voy a dejar, olvídese. En cambio, la que muere, el Señor la resucita. La resucita para la gloria de su nombre. La resucita para darle un hogar de bendición, una familia de bendición. Diga conmigo, tengo que estar muerto a la carne para poder vivir para Dios. Esa es la consigna que nos debieron de enseñar desde el primer momento. Tengo que estar muerto a mi carne. Para poder vivir para Dios tengo que estar muerto a mi carne. Porque si no, la primera oferta de pecado la vamos a tomar. La demora es que alguien nos diga, ay, que usted es muy lindo, ay, venga para acá. Ay, que es que yo le quiero brindar este negocio de unos millones, pero ilícito, venga para acá. No, hermano. Un muerto no puede levantarse a salir detrás de una mujer o de un hombre. Un muerto no puede levantarse a salir detrás de una bolsa de dinero. El muerto está muerto. ¿Sí o no? Pero cuando estamos vivos para Dios, entonces dice la palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero si no hemos muerto al pecado, sino que vivimos en él, no. Mire, este es un engaño que vivió la iglesia en otro tiempo. ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo nos justificó? Sí, es verdad. Pero el que siguió pecando, el que siguió en las mismas, el mismo cantaletoso, amargado, resentido, odiando y hablando mal del uno y del otro, ese está vivo, ese no puede ser justificado. Solamente el que ha muerto ha sido justificado de sus pecados. El que ha muerto al pecado, a la carne, al resentimiento, al odio y a todo lo demás, ha sido justificado. Léalo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No llegué ni a la mitad de estas razones por las cuales la cruz para ti y para mí fue el beneficio más grande. Escúchame, en la cruz está todo lo que hoy tenemos, porque todo lo que hoy usted y yo disfrutamos lo ganó Jesucristo en la cruz. En la cruz, escúcheme, por sufrir la cruz, el Señor Jesucristo fue el portador de las promesas que Dios le hizo a Abraham. En Cristo se cumplieron todas las promesas. No siga orando por el cumplimiento de las promesas. En Cristo se cumplieron. Y al morir, Jesucristo nos dejó herencia. ¿Qué te dejó el Señor Jesús? ¿Somos herederos o no? Sí, la Biblia en el Nuevo Testamento no dice, ay, usted es portador de la promesa y un día siga orando para que el Señor cumpla su promesa. Él dice, porque somos herederos de Dios. Porque sois herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Esa es una verdad poderosa. Y todo eso lo ganó el Señor en la cruz. Si morimos con Él, porque Jesucristo murió al pecado, se la recomiendo. La muerte de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo en mí. Porque es que el Señor, así como se humilló 2 veces, así murió 2 veces. Estando vivo en la tierra, murió, óigame, murió a todo lo que el mundo le ofrecía, a todo lo que Satanás le ofrecía, a todo el ofrecimiento, a toda la oferta de la maldad y del pecado. Él murió estando en vida. Por eso un día resplandeció, porque su naturaleza divina, óigame, tomó la naturaleza humana, la naturaleza de carne, y la santificó de una manera tan impresionante que brillaba. ¿Sí ha leído la transfiguración en el monte? Es eso, hermano, es eso. Entonces, nosotros estamos llamados a morir con Cristo, a todo lo que son deseos, pasiones, a todo lo que tiene que ver con codicia, con orgullo, y a vivir para Él. Porque si morimos con Él, viviremos también con Él y para Él. Y vamos a vivir en bendición, en victoria. ¿Sabe qué? Los demonios te van a mirar y no van a poder acercársete. ¿Sabes por qué? Porque tú caminas en la justicia de Dios. Y la palabra justicia significa inocente, santo, puro.
Así que ningún demonio va a tener autoridad para tocar nada tuyo.